Bueno, hola a todos, bienvenidos. Esperamos unos minutillos que se vayan conectando todos los compañeros. Y lo que primero que quiero es presentarme. Yo soy Eva Mingot, soy hematóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío y tengo el placer de compartir con todos vosotros esta tarde hablando de perspectivas futuras de PTI. Este es uno de los seminarios de formación de la Fundación Victoria Eugenia, con la idea de intentar compartir conocimientos tanto entre los profesionales sanitarios como dentro de la propia comunidad de pacientes, que es de lo que se trata, que compartamos dudas, visiones diferentes. Yo quiero agradecer, antes de empezar, toda su colaboración, por un lado, a la industria por parte de Amgen, Novartis y Sobi, que han tenido la generosidad de darnos el soporte para poder estar aquí esta tarde, y, por supuesto, a la Fundación Victoria Eugenia, Pilar, especialmente por toda su labor de conexión y gestiones para que estemos todos aquí. Bueno, los protagonistas de hoy son mis compañeros. Por un lado, vamos a revisar y vamos a hacer una actualización de las guías de PTI, haciendo especial hincapié en las guías nacionales, y esto va a correr a cargo de mi compañera y amiga Raquel Garrido, del Hospital de Puerto Real de Cádiz. Y en segundo lugar, nos va a hablar del camino de la PTI el doctor Michael Calviño Suárez, del Hospital de Santiago de Compostela. Os animo a que intervengáis, a que queráis poniendo todas las dudas, todas las preguntas, todas las cuestiones que os surjan en el chat. Yo iré tomando nota para transcribirlo a mis compañeros y, sobre todo, que sea una tarde muy productiva. Empezamos y le doy la palabra a Raquel para que nos actualice de cómo manejar esto. Perfecto, gracias, Eva. A ver. ¿Veis la presentación? Se ve perfecto, Raquel. Perfecto, pues muchísimas gracias, Eva, a la Fundación, por supuesto, y a todos los que estáis conectados en este seminario. A mí me ha tocado iniciar el simposium con la revisión, sobre todo, de las guías nacionales publicadas hace unos meses de consenso en el manejo de la PTI. Y desde el grupo español de trombopenia inmune, en relación también, perteneciente a la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, darle la enhorabuena por el trabajo realizado durante estos años, porque han creado una serie de documentos que son una herramienta fundamental en el seguimiento y en el manejo en nuestra práctica diaria. Empezaron en 2011 con el primer documento de consenso sobre el manejo y el diagnóstico de la PTI, pero la inclusión de nuevos fármacos y de nuevas estrategias de manejo ha hecho necesario hacer una serie de actualizaciones, una en 2021 y otra en 2023, que es en la que nos vamos a centrar. Definiendo la trombocitopenia inmune primaria, conocéis que es una trombocitopenia definida como una cifra de plaquetas menor de 100.000 de forma progresiva en ausencia de una patología que la justifique. La incidencia es entre 2 y 4 casos por cada 100.000 habitantes al año de forma global, aunque si hablamos de prevalencia, el número de casos es de 10 casos por cada 100.000 habitantes en los adultos, mientras que los niños son 5 casos por cada 100.000 habitantes. La clínica patognomónica de esta PTI es la presencia de un riesgo hemorrágico, fundamentalmente con una localización característica como es la localización cutáneo-mucosa, aunque eso no excluye que haya otro tipo de sangrado. Sangrado a lo mejor a nivel más de órgano interno, sangrado intracraneal hasta en un 1% de los pacientes, o sangrados que requieran una hospitalización del paciente hasta un 7%, pero es algo un poquito más excepcional. Otra característica de este riesgo hemorrágico es que se relaciona con recuentos bajos de plaquetas, por debajo de 20.000 plaquetas. Por encima de ese dintel de plaquetas, la correlación entre el número de plaquetas y la clínica hemorrágica no es tan mantenida como ocurre en otro tipo de procesos que tienen una trombopenia también asociada de base. Estos pacientes, paradójicamente, aparte del riesgo hemorrágico, también pueden tener mayor riesgo trombótico, no solamente por el estado proinflamatorio de la misma enfermedad, sino por el asociado a los tipos de tratamiento que nosotros vamos a ir incluyendo a lo largo del seguimiento. Y este seguimiento a veces es muy largo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes se cronifican y esto tiene una afectación directa en la calidad de vida del paciente. Se ha establecido que esta calidad de vida está afectada desde el inicio del diagnóstico de la PTI, y que para el paciente su percepción es muy similar a la que puede suponer o la que puede tener un paciente con una neoplasia o una enfermedad oncohematológica.
En cuanto al diagnóstico, aquí no hemos avanzado demasiado, no hay ninguna técnica más sensible o más específica, el diagnóstico sigue siendo por exclusión. Tenemos un primer grupo de pruebas, una evaluación que hay que hacer en todos los pacientes, en los que destaca sobre todo la realización del frotis de sangre periférica, que debería de ser obligatorio en todos nuestros pacientes, sobre todo visto por personal experto, y después una segunda batería de pruebas en relación con la clínica que nos cuente nuestro paciente o los antecedentes familiares o personales que tiene. En este segundo escalón es donde se encuentra el aspirado y la biopsia de médula ósea. Hace ya mucho tiempo que no hacemos esa prueba como al diagnóstico de los pacientes, sino que la hacemos si hay algún dato que no cuadra, si hay alguna alteración en el frotis de sangre periférica, una citopenia que no se explique dentro del concepto de trombopenia inmune, o hay alguna recaída o falta de respuesta al tratamiento, incluso también antes de la esplenectomía. Todo ello en relación a realizar un adecuado diagnóstico diferencial con otro tipo de trombopenia inmune, pero en este caso secundaria, es decir, con una enfermedad subyacente de base que induce una destrucción plaquetaria, como puede ser relacionado con infecciones, con hemopatías, con fármacos, con hepatopatía, etc. En cuanto a la clasificación, seguimos con los mismos criterios del Consenso Internacional de 2009, con lo cual la catalogación de la PTI sigue siendo demasiado académica y no ha cambiado demasiado con el cambio fisiopatológico que puede haber en determinadas poblaciones, pero de momento no se han establecido cambios y seguimos teniendo esta misma clasificación del artículo de rodillero. En función de la fase de la enfermedad, hablamos de una PTI de nuevo diagnóstico en los primeros 3 meses desde el diagnóstico, una PTI persistente entre los 3 y los 12 meses, y una PTI crónica si transcurren más de 12 meses. Sí que hay un concepto bastante más obsoleto que el resto, que es el concepto de PTI refractaria, entendido como la ausencia de respuesta a una recaída después de haberse realizado una esplenectomía, porque conocemos que la mayoría de los pacientes ya no van a esplenectomía y eso no significa que el paciente pueda estar catalogado como una PTI refractaria. Una vez que iniciamos el tratamiento, existe también determinadas formas de categorizar la respuesta de la PTI. En función del tipo de respuesta, hablaremos de respuesta completa si el paciente tiene una cifra de plaquetas por encima de 100.000 y ausencia de sangrado. No hay respuesta si las plaquetas están por debajo de 30.000 o menos del doble del recuento basal. Y en función de la duración de respuesta, hablaremos de respuesta duradera, más de 6 meses de respuesta, una respuesta precoz si vemos cambios positivos en la primera semana o una respuesta inicial si esos cambios se producen en el primer mes de tratamiento. Y en el tratamiento sí que hemos avanzado y en este caso yo creo que de forma positiva. Hemos abierto un poquito la amplitud de los objetivos de ese tratamiento. Ya no solamente nos quedamos tranquilos con asegurar un recuento de plaquetas que haga que nuestro paciente no sangre, sino que hacemos una medicina un poquito más de precisión. Sobre todo ya no solamente mirando el perfil de eficacia del fármaco, sino evitando las toxicidades que le podemos causar con los tratamientos que nosotros le pongamos. Todo ello con el objetivo de minimizar el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de nuestros pacientes. Y, por supuesto, como en cualquier tipo de patología, de forma compartida en esa toma de decisiones, tanto con el médico como entre el médico y el paciente. En cuanto a las indicaciones del tratamiento, no todos los pacientes se van a tratar por una cifra de plaquetas. De forma mayoritaria, sí que sabemos que todos los pacientes por debajo de 10.000 plaquetas o la mayoría entre 10, 20, 30.000 pacientes y sobre todo si hay sangrado, tienen que iniciar un tratamiento para tratar esa cifra de plaquetas. Entre el umbral entre 20 y 50.000 depende de cómo esté el paciente. Si el paciente no tiene sangrado y no presenta ningún otro factor de riesgo porque no tiene un estilo de vida demasiado dinámico, no necesita ningún tratamiento antitrombótico asociado, no tiene ningún intervencionismo, podríamos esperar y ver y manejar de forma un poquito más objetiva. Por encima de 50.000 plaquetas, sobre todo vamos a tratar en caso de que nuestro paciente necesite una cirugía, sobre todo de mayor riesgo hemorrágico, como pueden ser cirugías del sistema nervioso central o cirugías del polo ocular. La mayoría de estos tratamientos generalmente se van a hacer en el medio ambulatorio. Eso sí, hay pacientes que vamos a tener que ingresar al menos periodos cortos de 24, 48, 72 horas hasta no testar la respuesta a los tratamientos. Se considera que se deberían de hospitalizar a los pacientes con menos de 20.000 plaquetas y una PTI de reciente diagnóstico, aquellos que tienen un contagio de plaquetas menor de 30.000 y tienen una hemorragia
de grado 2 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es decir, aquella hemorragia visible, pero que no necesita un tratamiento de hemoterapia asociado, o aquellos pacientes, independientemente de la cifra de plaquetas, que tengan una hemorragia que ya tengamos que utilizar una transfusión de glóbulos rojos. Se podría valorar también en aquellos pacientes que, por lo que sea, porque vivan muy lejos del hospital, porque no tengan una buena adherencia, no hagan el tratamiento bien, o aquellos que sean de mayor riesgo hemorrágico o que sean refractarios a tratamientos previos. Y entramos ya en el tratamiento específico de la PTI. Y en este caso vamos a hablar de tratamiento en primera línea, en segunda línea y el manejo de la PTI refractaria. En primera línea, poco ha cambiado. La base del tratamiento siguen siendo los corticoides con la adición de la inmunoglobulina intravenosa en el caso de que exista clínica hemorrágica, sobre todo grave, necesitemos un aumento rápido de la cifra de plaqueta o haya contraindicación para el uso de los corticoides. Los ciclos de corticoides se pueden hacer con prednisona de forma mantenida o con ciclo de dexametasona cada 4 días. Las tasas de respuesta global son muy similares, pero cada vez somos más conscientes de la toxicidad que le podemos dar en el uso de los corticoides. Por tanto, en el caso de la prednisona, se aboga por dosis más pequeñitas, entre 0,5 y 1 miligramo kilo día, y periodos más cortos. Se pone el ciclo de forma mantenida y se inicia el descenso progresivo a partir de la tercera semana, con la intención de que en menos de 8 semanas el tratamiento haya finalizado. Y, por supuesto, se valora una discontinuación rápida si a las 2 semanas no hay respuesta a la prednisona. Todo ello en función a ¿qué? En función a que le producimos esos efectos adversos tan molestos para el paciente y que alteran tanto su calidad de vida. Esa hiperglucemia, la hipertensión arterial, la alteración del sueño, la concentración, la piel, los músculos, todo aquello que siempre sabemos. La dexametasona induce respuestas globales algo mayores, respuesta un poquito más mantenida y menos efectos adversos, además de que tiene un inicio de acción un poquito más rápido, con lo cual podría ser una opción bastante más favorable que la de prednisona en algunos casos. La dosis serían 40 miligramos día por 4 días, cada 2 semanas se repite ese ciclo con un máximo de 3-4 ciclos. La inmunoglobulina, las dosis son muy similares a las que siempre hemos hablado, 1 gramo kilo entre 1 o 2 días, pero en mayores de 65 años, por esa afectación en la función renal y sobre todo por esa sobrecarga circulatoria o de líquidos que podemos producir, se escala en más días, 0,4 gramos kilo entre 3-4 días. Las inmunoglobulinas son un tratamiento maravilloso para subir las plaquetas muy rápido. El 85% de los pacientes tienen contagios de plaquetas mejores en las primeras 24-48 horas, pero su efecto se pierde muy rápidamente también. En 3-4 semanas vamos a tener otra vez la cifra anterior, con lo cual es un tratamiento de soporte, pero no se puede considerar como un tratamiento único de la PTI. Por supuesto, aparte de esto, las medidas generales en todo tipo de pacientes tenemos que acordar de darlas al inicio del seguimiento, informar y formar al paciente sobre síntomas de alarma ante los que debe de contactar con nosotros, si le ponen un tratamiento antitrombótico otras especialidades, si se tiene que sacar un diente, si tiene que hacer una cirugía, sabe que tiene que consultar con nosotros. Inicialmente, suspender fármacos que puedan revisar esos tratamientos y suspender fármacos que puedan aumentar el riesgo hemorrágico, y podemos usar ayudantes como los antifibrinolíticos, sobre todo en situaciones en las que la actividad fibrinolítica sea mayor. Por ejemplo, el sangrado vaginal es el típico en el que mejora claramente. En el caso en el que nosotros no podamos tener una respuesta rápida de plaquetas o no podamos esperar a la respuesta a corticoides o a inmunoglobulina, se podría valorar la transfusión de plaquetas o asociar 1 o 2 dosis de un agonista del receptor de la trombopoyetina, por ejemplo, romiplastina a unas dosis intermedias. Esto es una de las novedades de las guías de este año. Detalla con muchísima cautela los efectos secundarios que podemos tratar de los corticoides y establece medidas preventivas para que ello no se produzca desde el inicio del tratamiento corticoideo. Existe un primer bloque en el que se habla de la prevención de la osteoporosis y de la osteopenia. Hasta el 30% de los pacientes en tratamiento crónico con corticoides van a tener fracturas patológicas, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Lo ideal sería que el paciente suplementase ese calcio y esa vitamina D con la dieta, pero en casos más específicos de mayores pérdidas o de estados ya más patológicos, como pueden ser mujeres posmenopáusicas o varones mayores de 50 años que tengan un tratamiento corticoideo crónico más de 3 meses
o una densitometría ósea con un resultado patológico, habría que iniciar los suplementos, al igual que en las mujeres premenopáusicas o los varones menores de 50 años que tengan historial de fracturas por fragilidad previamente o una densitometría patológica. Los suplementos se harían con vitamina D y calcio, por ejemplo, el colecalciferol, 2.800 unidades al día desde el inicio del tratamiento corticoideo. Y si, por supuesto, ya hay una osteoporosis establecida, asociar el uso de bifosfonato. El segundo bloque sería la prevención de complicaciones infecciosas y nos vamos a basar sobre todo en 3 agentes. El Pneumocystis carini, habría que hacer una profilaxis con el trimetopin sulfametoxazol 2 veces al día, más o menos 2-3 días por semana, en todos los pacientes en los que las dosis de tratamiento corticoideo sean superiores a 30 miligramos de prednisona más de 4 semanas o de 15 a 30 más de 8 semanas, o si ese tratamiento con corticoides se asocia con otro tipo de inmunosupresor y sobre todo si existen otros factores de riesgo como la edad mayor de 65 años o una enfermedad pulmonar previa. La prevención frente al virus del herpes simple con el aciclovir de 400 miligramos al día en pacientes mayores de 60 años que tengan un tratamiento crónico con dosis de prednisona mayores de 7,5 miligramos día y sobre todo en aquellos que hayan tenido antecedentes de infección crónica previa. Y en el caso del virus de la hepatitis B es muy importante conocer la serología previa del paciente antes de iniciar el tratamiento, no solamente con los corticoides, sino con cualquier tratamiento de la PTI. Si el paciente tiene anticuerpos frente al virus de la hepatitis B y tiene el antígeno positivo, habría que iniciar tratamiento con entecavir durante el tratamiento con corticoides y derivarlo también a digestivo para que tenga un seguimiento. Eso sería al inicio, como medidas preventivas, pero tampoco nos podemos olvidar de la monitorización durante el tratamiento con corticoides, no solamente de la cifra de plaquetas, sino de otros parámetros como puede ser la presión arterial, el peso, la hemoglobina glicada por esas hipertensiones, por esa diabetes relacionadas con corticoides, mandarlo al oftalmólogo 1 o 2 veces al año para descartar la aparición de catarata o glaucoma, el control de los lípidos, de los iones y sobre todo descartar un hipoaldosteronismo cuando llevemos más de 3 meses de corticoides. Es una complicación en la que no pensamos, pero es extremadamente frecuente. Hasta el 60% de pacientes con tratamiento crónico con corticoides, incluso más del 30% cuando lo suspenden, pueden tener un hipoaldosteronismo. Y es tan fácil como determinar un cortisol basal cuando llevemos determinados meses de tratamiento. Pasamos a la segunda línea de tratamiento y dentro de la segunda línea tenemos distintos agentes que en función del perfil vamos a colocarlos como en un primer escalón o en un escalón un poquito más bajo. En este primer escalón tendríamos los análogos del receptor de la trombopoyetina, que como se explicará seguramente después, estimulan la producción de plaquetas uniéndose al receptor de la trombopoyetina, y el fostamatinib, que es el inhibidor del SIC. Los 2 tratamientos realmente son efectivos. No hay ningún ensayo que compare ambos agentes, ni siquiera hay ensayos que comparen entre los análogos de los receptores entre ellos. Entonces, la determinación de cuál es el tratamiento mejor para nuestro paciente tiene que ser en función de nuestras características del paciente, de la vía de administración que prefiramos, de las preferencias del paciente y del perfil específico de eficacia y de seguridad del fármaco. En el primer grupo, los análogos del receptor de la trombopoyetina, tenemos 3 disponibles, el trombopac y avatrombopac, que se dan diariamente por vía oral, y romiplostim, que se va de forma subcutánea a la semana. Todos con tasas de respuesta global cercanas al 80%. Y una ventaja que en principio ha aparecido con los años de tratamiento con este tipo de agentes, como veremos posteriormente, la posibilidad de discontinuar hasta en un 30-50% de los pacientes. Este tipo de análogos no presentan resistencia cruzada entre ellos, con lo cual si yo tengo un fallo a uno de ellos, puedo cambiar a otro. Y si tengo fallo a todo el grupo farmacológico, puedo añadir o adicionar dosis de corticoides a baja dosis o cambiar a fostamatinib. Fostamatinib es otra de las recomendaciones que aparecen como nuevas en esta guía de PTI española. Fostamatinib es un fármaco que tiene, en diferencia de los análogos de la trombopoyetina, sobre todo un beneficio en cuanto al perfil de seguridad trombótico. Los datos con los análogos en vida real sí que establecen que existe cierto riesgo trombótico, mientras que fostamatinib las tasas son del 0,7 de eventos trombóticos, con lo cual el GEPTI lo recomienda en pacientes que hayan tenido antecedentes de trombosis o que tengan una trombosis arterial o venosa. El medicamento se da de forma oral,
cada 12 horas y aunque las tasas de respuesta global son entre 40 y 45%, eso ya en pacientes ya tratados previamente con otras líneas. Si se tratase en primera línea, esas tasas podrían aumentar hasta el 75%. Otra ventaja de fostamatinib es que al no producir un efecto inmunosupresor no tiene interferencia en cuanto a la tasa de infecciones de nuestros pacientes. Eso sí, puede tener efectos secundarios, efectos generalmente leves que no suponen la suspensión del medicamento, pero que tenemos que tener en cuenta también como con todo. Este segundo escalón de la segunda línea ya pasaría si hemos tenido alguna o no hemos tenido respuesta a los anteriores probablemente. Podemos tratar con rituximab o hablar de la esplenectomía. El rituximab es una medicación que tratamos, que la conocemos desde hace muchísimo tiempo, que tratamos en PTI desde hace muchísimo tiempo, pero sigue sin tener indicación específica en ficha técnica. Una de las novedades que aparece en esta guía es la posibilidad de obtener otro tipo de regímenes posológicos al conocido y al estipulado normalmente de la dosis de 375 miligramos metro cuadrado semana por 4 dosis. La alternativa sería ponerle 4 dosis semanales de 100 miligramos metro cuadrado, lo cual disminuye costes al sistema sanitario y disminuye también efectos secundarios al paciente, o utilizar una dosis parecida a las que se utilizan en la artritis reumatoide, 1000 miligramos al día en los días 1 y 15. Los efectos adversos generalmente están relacionados con la infusión del fármaco, por eso habitualmente se premedica, y como precauciones conocer, como hemos dicho antes, la serología previa del virus de la hepatitis B, por si hay que establecer una profilaxis durante el tratamiento, y reconocer que si nuestro paciente se tiene que vacunar durante el tiempo que va a estar con rituximab, saber que disminuye la eficacia vacunal el tratamiento. Por tanto, si hay que vacunarlo sería o 4 semanas antes o 6 meses después de recibir la última dosis. La esplenectomía es un tratamiento con una tasa de respuestas globales y mantenida muy alto, pero sigue siendo una cirugía. Por tanto, ya no se habla como un tratamiento de segunda línea global, sino en pacientes determinados o en poblaciones determinadas. El GEPTI habla de considerarlo solamente si hay fracaso al menos de un tratamiento previo de segunda línea y no hacerlo antes de los 12 meses de tratamiento por la posibilidad de una remisión espontánea. Si se realiza, se debería de hacer por vía laparoscópica, un umbral entre 20 y 50.000 plaquetas o más, por supuesto, se podría mantener. Si no, hay que poner un tratamiento de soporte para llegar a ese umbral para que la cirugía se realice con seguridad y los efectos adversos, pues fundamentalmente relacionados con la cirugía, hemorragias, laceraciones, las infecciones, por eso es importante la vacunación del paciente pre y post y las trombosis del eje esplenoportal, por lo cual los pacientes con una esplenectomía necesitan 4 semanas de tromboprofilaxis con heparina después de la cirugía. Pasamos al tratamiento de la PTI refractaria, que es una situación complejísima, es un cajón desastre en el que tampoco tenemos muy claro ni con qué tratar ni qué pacientes meter en ese cajón, pero es una situación que existe. Hasta en un 20-30% de los pacientes vamos a llegar a esta situación y además es un paciente que presenta ya mucha más mortalidad. No responde bien a los tratamientos de rescate, puede tener más complicaciones hemorrágicas y además tenemos la necesidad, como hemos comentado al principio de la charla, de hablar de nuevo de cuál es el concepto de esta PTI refractaria. Ya no es el paciente que haya recaído a la esplenectomía, que también, pero también entra dentro de este concepto aquel que no haya tenido respuesta a varios tratamientos, siempre que incluyamos un análogo del receptor de la trombopoyetina y el rituximab, y que mantenga una cifra de plaquetas por debajo de 20.000. Una de las cosas fundamentales cuando lleguemos a este punto es confirmar el diagnóstico de esa PTI, evitar o realizar pruebas para descartar que esto sea una PTI secundaria. Algunos trabajos hablan del papel de la erradicación del Helicobacter pylori en la mejora de la cifra de plaquetas y sobre todo plantearnos si realmente el umbral del paciente, el umbral de plaquetas del paciente le presenta un riesgo hemorrágico importante para él o una limitación en su calidad de vida. Sobre todo porque si nosotros iniciamos tratamiento, seguramente, a lo mejor le mejoramos las plaquetas, pero seguramente le vamos a dar un perfil de toxicidad asociado. Tenemos 2 grupos de fármacos. Generalmente lo que nos dicen las guías es que si no hemos utilizado rituximab, lo utilicemos en rescate en combinación con otros agentes anteriores, rituximab con dexametasona, rituximab la baja dosis con dexametasona y ciclosporina o la dosis baja de rituximab con un análogo del receptor de la trombopoyetina. Y fuera de eso, tenemos muchísimos fármacos, inmunosupresores, inmunomoduladores, citostáticos, pero no tenemos tampoco ningún criterio claro sobre cuál es mejor que otro.
Y lo que hemos comentado hace un par de diapositivas, esto es una ventaja que ha aparecido en el seguimiento de los análogos del receptor de la trombopoyetina, y es la discontinuación de ese tratamiento, que en principio era un tratamiento crónico. Se habla del concepto de remisión sostenida de la respuesta sin el tratamiento. Al sistema sanitario le supone una reducción de costes, pero es que al paciente también le intentamos minimizar esos efectos adversos que puede tener el análogo a largo plazo. Siempre que se vaya a intentar esta discontinuación, tiene que ser en consenso con el paciente. No debe de serse, o se debe de ser más cauto, más precavido. Las reducciones deben de ser muy paulatinas, normalmente cada 2 semanas, que es el tiempo que tarda en bajar las plaquetas cuando se suspende el análogo, y evitar descensos de por debajo de 30.000 plaquetas. Y habría que intentar hacerlo en fases tempranas de la enfermedad, no cuando el paciente lleve muchos años de tratamiento o cuando haya sufrido distintos tipos de tratamiento. La guía GEPTI da recomendaciones muy prácticas. Habla de que los candidatos podrían ser los candidatos ideales aquellos que tienen un recuento mayor de 100.000 plaquetas durante más de 6 meses sin tratamiento de rescate. Los que tienen recuento mayor de 50.000 plaquetas mantenido en el 75% de los controles más de 6 meses y mantienen el tratamiento con el análogo, por supuesto, o aquellos que no tienen factores limitantes, es decir, que cumplan los anteriores criterios y que no tengan necesidades de anticoagulación o de antiagregación, que vamos a tener que tener un dintel específico de plaquetas, que tengan buena respuesta al tratamiento de rescate por si hay bajada, etcétera. ¿Cómo haríamos esta desescalada? Pues en función de la gente que tengamos. En relación con el Trombopac, recomiendan descender un 30% la dosis y citar en 2 semanas. Si a las 2 semanas el recuento sigue por encima de 50.000 plaquetas, podríamos seguir haciendo ese descenso un 30% de la dosis total y un control en 2-4 semanas. Romiplostin, al administrarse semanalmente, en cada control disminuiríamos 1 microgramo de la dosis, 1 miligramo, perdón, de la dosis. Y en el caso del avatrombopac, el descenso está caracterizado en ficha técnica. Y eso sí, lo que valoran es la suspensión del tratamiento global después de 8 o 10 semanas de descenso progresivo, si se mantiene esa cifra de plaquetas de forma estable. Una situación característica de los pacientes con PTI, en la que siempre van a tener que hablar, si no es el paciente, nuestros compañeros mediante interconsultas cuando están ingresados los pacientes, es la necesidad de cirugía. Y aquí tenemos miles de tablas, tenemos miles de dinteles, pero realmente no tenemos claro si ese umbral es un umbral de seguridad para ese tipo de cirugía. Eso sí, se establece que en cirugías menores hablaríamos en torno a una cifra por encima de 20-30.000 plaquetas, y lo que hemos dicho al principio, cirugías de alto riesgo hemorrágico, como puede ser sistema nervioso central o la anestesia epidural, requieren contagios mayores de plaquetas, por encima de 70-80.000 plaquetas. Si el paciente tiene ese dintel, podemos dar una recomendación positiva, pero si el paciente no lo tiene, el tratamiento que tengamos que utilizar con vistas a la cirugía va a depender del tipo de cirugía y sobre todo de la urgencia. Si es una cirugía de urgencia, no podemos plantearnos el uso de los análogos de la trombopoyetina, al menos ante cirugía. Nos va a servir en la recuperación de las plaquetas posterior a la cirugía, pero no va a dar tiempo. Por tanto, vamos a tirar mucho de la desametasona o de la inmunoglobulina intravenosa, mientras que de forma programada sí que podemos utilizar otro tipo de agentes, como hemos comentado. Y realmente hemos hablado de la PTI en general, pero hay muchísimos tipos de pacientes que se van a tratar distintos porque ellos son distintos. Por ejemplo, los niños, la PTI en la infancia. En este caso, mientras que en los adultos vamos a tener esa tendencia a la cronicidad, en el niño lo que vamos a tener es una tendencia a la remisión espontánea. Eso sí, tenemos un paciente naif en el sentido de que no tiene polifarmacia, no tiene comorbilidades, está mucho menos o ha tenido menos complicaciones a lo largo de su vida, pero es mucho más movido y por tanto el riesgo de traumatismo también es mayor. En este caso, el inicio de tratamiento debería de estar en relación con evitar los sangrados, un poquito más independientemente del recuento de plaquetas, aunque lo vamos a tener en cuenta sobre todo en aquellos pacientes con contagio por debajo de 20 o 30.000 plaquetas. El tratamiento de primera línea es muy similar al del adulto, pero los ciclos de corticoides son mucho más cortos. Estamos hablando de ciclos de prednisona o de metilprednisolona, 4 miligramos kilo día durante 4 días, después se baja a 2 miligramos durante 3 días y posteriormente se suspende. Y si hay que añadir inmunoglobulinas, también en presencia de sangrado.
Los tratamientos de la PTI en segunda y en tercera línea ya deberían de hacerse en centros que tengan experiencia en el tratamiento con niños, sobre todo porque ya estamos hablando en muchos casos de que las PTI van a ser ya crónicas, ya ha pasado más de un año de tratamiento. Inicialmente se pueden plantear ciclos periódicos de inmunoglobulina intravenosa, bolos de corticoides, usar la desametasona en vez de la prednisona, y los análogos del receptor de la trombopoyetina se podrían usar, en este caso sobre todo el trombopac y romiplostin, que son los que tenemos datos en la actualidad, si la PTI lleva ya un tiempo diagnosticada, más de 6 meses en el caso del trombopac, más de un año en el caso de romiplostin. La tercera línea de tratamiento fundamentalmente se basa en el micofenolato, ya que el rituximab produce una depleción inmune que aumenta el riesgo de infecciones en un niño que habitualmente se infecta mucho. Y la esplenectomía solamente se plantearía en caso de emergencia vital y fracaso a las terapias anteriores. Otro tipo de población muy específica es la PTI en la gestante, sobre todo porque en este caso ya no solamente tenemos las causas de trombopenia generales, sino que tenemos causas específicas de trombopenia en la gestación que tenemos que tener muy pendientes y muy presentes en el diagnóstico diferencial. El HELP, la preeclampsia y fundamentalmente la causa más frecuente de trombopenia, como es la trombopenia gestacional. A diferencia de la PTI, suele ser una trombopenia de tercer trimestre, es una trombopenia mucho más leve, no suele bajar de 80 a 70.000 plaquetas y tiene una remisión espontánea después del parto, mientras que la PTI no tiene por qué mejorar. Los objetivos del tratamiento, independientemente de que, igual que en la población general, tenemos que mantener una cifra de plaquetas por encima de 20.000, por debajo de 20.000 habría que tratar, igual que el manejo que hemos visto hasta ahora, también tenemos que asegurar una cifra segura para el parto. Esta cifra segura dependerá si el parto es por vía vaginal, más de 50.000 plaquetas, o si la paciente se somete a una cesárea o una anestesia epidural en la que necesitaría más de 70.000 plaquetas. El tratamiento de primera línea es muy parecido, pero los corticoides a baja dosis por el efecto teratógeno que puede tener y sobre todo de efectos secundarios en cuanto a la diabetes gestacional en el caso de la madre. Y si añadimos la inmunoglobulina, puede ser como tratamiento porque haya sangrado o simplemente como una preparación con vista al parto, con una respuesta un poquito más rápida y más limitada al momento en el que la mujer lo necesita. Como otras opciones, si fracaso de lo anterior, los fármacos que se pueden dar en el embarazo serían la azatioprina y la ciclosporina. En el caso de los análogos tenemos sobre todo datos con el romiplostin y también algunos en el trombopac que se pueden usar, pero generalmente se recomiendan por encima del tercer trimestre. La esplenectomía y el rituximab solamente se dejarían para casos muy graves, en los que hubiesen fracasado el resto de terapia. Y si se hace una esplenectomía, intentar hacerla en un segundo trimestre. Otra de las consideraciones que hay que tener en cuenta en el embarazo es que no solamente hay que tratar a la madre, sino hay que echarle un vistazo también al bebé. Se recomienda un recuento de plaquetas en muestra de cordón y si ese recuento es menor de 100.000 plaquetas, hacer un hemograma diario en los primeros 3-5 días del nacimiento. Si están menos de 50.000 plaquetas, habría que confirmar la ausencia de sangrado intracraneal con una ecografía cerebral, y si hay sangrado, tratar incluso con cifras de plaquetas más bajas o en cualquier tipo de hemorragia con inmunoglobulina intravenosa y o con la adición de corticoides. Otro tipo de población sería el anciano y en este caso pasamos al otro extremo, un paciente con mucha polifarmacia, comórbido, con un aumento del riesgo hemorrágico simplemente por el hecho de ser mayor y por tener una determinada factores predisponentes, con mayor riesgo trombótico y en este caso el diagnóstico diferencial tenemos que descartar sobre todo alteraciones hematológicas, en este caso una hemopatía maligna, un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide en relación con esa trombopenia. También hay que tener muy en cuenta que esos fármacos que se utilizan, muchos de ellos pueden tener también acción en la trombopenia que presentaba. El objetivo del tratamiento es asegurar un buen umbral para que no tenga ese riesgo hemorrágico que tienen aumentado. Por encima de 75 años aumentamos un poquito el dintel, más de 30.000 plaquetas sería lo adecuado y por encima de 60 años, pero con factores de riesgo hemorrágico, también utilizaríamos ese dintel de 30.000. No cambia demasiado el tratamiento con respecto a la PTI en la población general, pero sí que hay que conocer que los perfiles quizás de los medicamentos no se conocen bien cuál es el funcionamiento en el anciano y pueden ser algo distintos. En los corticoides, intentar
ir a la dosis más pequeñita, 0,5 miligramos kilo día para evitar toxicidades. La inmunoglobulina, con cuidado, como hemos dicho antes, fraccionando las 3-4 días para evitar complicaciones. Y en la segunda línea, los análogos del receptor de la trombopoyetina no han mostrado ninguna diferencia en el tratamiento en relación con la edad. Fostamatinib, rituximab con el riesgo de infecciones que hemos comentado antes, y se podría utilizar el danazol o la dapsona. Por supuesto, si el paciente tiene algún tipo de sangrado, hay que ingresarlo. Este paciente es de alto riesgo hemorrágico, como hemos dicho, y tratar ya no solamente con corticoides, sino asociar con la inmunoglobulina intravenosa. Y probablemente en ese ámbito del paciente mayor o incluso en cualquier otro paciente, hemos dicho al principio de la charla que el paciente no solamente tenía sangrado, sino que tenía más riesgo trombótico. No se conoce fisiopatológicamente realmente claramente por qué tienen este riesgo, pero se establece que puede ser hasta 2 veces mayor que el relacionado con la población general. Probablemente esté en relación con muchísimos factores por la PTI, hay un aumento de la plaqueta inmadura, hay megacariocitos circulantes, hay un aumento de las micropartículas o de determinadas citocinas proinflamatorias como el PAI1 o la P-selectina, los factores relacionados con las características del paciente o los que sumamos con los tratamientos. La esplenectomía hemos dicho que es altamente trombótica, por eso hay que poner tromboprofilaxis. Los análogos de la trombopoyetina parece que sí que también en determinados pacientes pueden tener más riesgo. Los corticoides aumentan ese estado proinflamatorio y la inmunoglobulina en los primeros 24 horas de su administración, aunque sea un tanto por ciento pequeñito, también pueden asociar trombosis arteriales o venosas. Algunos trabajos hablan de que si hay necesidad de este tratamiento anti-PTI en pacientes con alto riesgo trombótico o que ya hayan tenido algún evento, la primera línea debería de basarse sobre todo en corticoides. Y en segunda línea, insistimos en la recomendación de la guía del GEPTI de plantear el fostamatinib. Algo que nos preguntan muchísimo: ¿cómo anticoagulo en un paciente con trombopenia? ¿O cómo antiagrego en un paciente con trombopenia? No hay recomendaciones específicas para PTI, estas son las recomendaciones de la ISTH para otro tipo de pacientes con trombopenia, en los que se meten pacientes oncológicos, pacientes con hemopatía, pero el esquema el que seguimos habitualmente. Por encima de 50.000 plaquetas, ese es el dintel de seguridad para que se establezca un tratamiento anticoagulante a dosis plena. Entre 20 y 50.000 plaquetas deberíamos de disminuir al 50% en dosis terapéutica, sobre todo en una fase subaguda o crónica de los eventos trombóticos, y por debajo de 20.000 plaquetas el manejo totalmente individualizado. Se podría considerar la transfusión de plaquetas en fases muy agudas o, en el caso de trombosis de miembros inferiores, la inserción de un filtro de vena cava. En cuanto a la antiagregación, por su mayor riesgo de trombopenia deberíamos de evitar los inhibidores de la glicoproteína 2B3A y las triples terapias. Si tenemos un umbral de plaquetas por encima de 10.000, sería posible la monoantiagregación, sobre todo con el ácido acetilsalicílico a dosis de 100, y por encima de 30.000, en caso de muy alto riesgo trombótico, se podría plantear una doble antiagregación, pero eso sí, minimizando solamente un mes post revascularización ese tratamiento antiagregante y pasando después a una monoantiagregación. Otra de las novedades, porque por supuesto la actualidad manda, es la PTI y la infección por el COVID o su efecto en la vacunación. Simplemente comentar que el manejo no tiene por qué ser distinto porque el paciente tenga una infección por COVID, pero sí que nos vamos a encontrar pacientes con COVID que desarrollan una PTI, como en cualquier estímulo de cualquier infección que puede desembocar en esa trombopenia, y pacientes con PTI que se contagian de COVID. En el primer grupo, si el paciente tiene menos de 20.000 plaquetas o sangrado, igual que el resto, prednisona o tratamiento corticoideo. Pero si el paciente ya tiene un tratamiento corticoideo porque está ingresado por un COVID grave, en este caso lo que haríamos sería adicionar la inmunoglobulina intravenosa. En los casos anteriores, si fracasan todos, si utilizamos los análogos de la trombopoyetina, intentar usarlo a la menor dosis posible por el riesgo trombótico asociado al estado protrombótico que puede tener el COVID, o el cambio a fostamatinib. Los pacientes que tengan una PTI estable en tratamiento o sin tratamiento, pero que se contagien de COVID, no hay que modificar el tratamiento, salvo que el paciente tenga una recaída de la cifra de plaquetas o que tenga una complicación hemorrágica. En este caso, de forma puntual, se puede añadir la inmunoglobulina, o si está con un análogo de la trombopoyetina, aumentar discretamente la dosis o añadir un segundo análogo o el fostamatinib. Y
lo que hemos repetido tantas veces a nuestros pacientes. La tasa de trombopenia después de una vacuna frente al SARS-CoV es más o menos similar a la que se produce con cualquier otra vacuna. Por tanto, no hay mayor riesgo en los pacientes con PTI y no hay contraindicación ni en pacientes con PTI en población general ni en embarazadas. Ya por último, hablar, simplemente comentar de la buenísima revisión que hacen las nuevas guías españolas de las trombopenias inmunes secundarias. Esta situación nos la vamos a encontrar en un 20% de esas trombopenias inmunes y realmente el diagnóstico también sigue siendo por descarte. Es importante que conozcamos también cómo podemos tratar y cuáles son estas entidades que producen este tipo de tratamiento, porque siempre hablamos de tratamiento de la enfermedad de base, pero hay determinados pacientes que incluso con el tratamiento de la enfermedad de base desarrollan esa trombopenia o esa trombopenia no responde. Y por tanto, sí que tenemos que poner en ello un tratamiento específico. En la mayoría de los pacientes, el tratamiento de primera línea va a ser muy similar con corticoides, salvo en los eventos virales en los que los corticoides pueden influir en la replicación viral y vamos a pasar primero a la inmunoglobulina intravenosa y en segunda línea de tratamiento, si el déficit es por un defecto central del sistema inmune, utilizamos mucho los inmunosupresores. En el caso de que el defecto se produzca por una diferenciación, como por ejemplo lo que ocurre en la linfática crónica, lo que ocurre en la inmunodeficiencia común variable, podemos tirar también de los análogos de la trombopoyetina. Y en el caso, por ejemplo, del virus C y del VIH, dentro de los análogos parece que tiene mejor perfil avatrombopag por el riesgo también de las trombosis portales. Como conclusiones, el tratamiento de la PTI primaria sigue siendo un desafío con la incorporación de nuevos fármacos a los ya disponibles y un mejor manejo de su potencial toxicidad. Los corticoides y la inmunoglobulina intravenosa siguen considerándose los pilares del tratamiento de primera línea de la PTI. En segunda línea, los análogos del receptor de la trombopoyetina son la mejor opción. La irrupción de fostamatinib se plantea como una alternativa eficaz, sobre todo en pacientes de mayor riesgo trombótico. El amplio abanico terapéutico acota el uso de la esplenectomía a un grupo limitado de pacientes. La inmunosupresión y la inmunomodulación se deja a los pacientes con PTI refractaria y esta existencia de esta guía ayuda a individualizar el tratamiento en poblaciones específicas y siendo necesaria, eso sí, que se sigan actualizando cada cierto tiempo. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Raquel, porque es muchísima información y darla de una forma tan estructurada es de mucho mérito. Fantástica. Ahora pasamos con Michelle, que ahora nos va a revisar cuál es el futuro, por dónde van a ser los siguientes caminos de la PTI. Adelante. Vale, un segundo que comparto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, vale. Bueno, pues antes de nada, dar las gracias a la Fundación Victoria Eugenia por acordarse de Santiago y de Galicia para esta ponencia. Dar las gracias a la doctora Mingot, doctora Garrido, por estar aquí conmigo y no sentirme solo, la verdad. Lo he enfocado un poco como el camino de la PTI, es la sensación que tenemos pues, los hematólogos cuando tenemos a los pacientes en la consulta. ¿Vale? Lo intenté ver desde el punto de vista medio cronológico de los pacientes, intentando adivinar un poco el futuro. La PTI, más que una enfermedad, es un camino que te transforma la vida. Es un desafío constante donde el coraje y la resiliencia del paciente se ponen a prueba en una lucha silenciosa y persistente por la normalidad. Creo que son de los pacientes que al final, cuando los tienes tanto tiempo en consulta, ves cómo se adaptan, se acostumbran, conocen la enfermedad. Y la verdad es que es un camino que hacemos muchas veces juntos y muchos de ellos hasta es muy curioso cómo van respondiendo a cada etapa de esta enfermedad. Pero en realidad es una enfermedad autoinmune, sin más, ya lo dijo Raquel, y de lo cual siempre copiamos muchas de las cosas que se hacen en otras enfermedades autoinmunes. Aquí quiero hacer una pequeña anotación, que siempre tengo la impresión de que sacando los agonistas de la trombopoyetina, para ser hematólogos siempre nos fijamos cómo trabajan otras enfermedades autoinmunes. Y digo, para ser hematólogos, porque los fármacos o la inmunosupresión siempre tenemos mucho más conocimiento de otras áreas y que creo que deberíamos intentar avanzar o adelantar como hacen a lo mejor los reumatólogos. Gracias a las guías por poner este año la incidencia y la prevalencia por 100.000 habitantes y no por 10.000 habitantes año, porque nos resulta más fácil. ¿Y dónde empezamos? Bueno, pues el camino empieza en Oviedo, el camino más antiguo, el camino de Santiago. Y la PTI, pues empezamos con un tratamiento cuando lo necesita con inmunoglobulinas y los corticoides, ya lo dijo Raquel. Hace poco hubo una revisión sistemática, un metaanálisis publicado, creo que en China, donde hacían una comparación en niños y veían que la tasa de respuesta es de 0,6 gramos
por kilo era igual de buenas que de 1 gramo por kilo, lo cual a lo mejor en niños nos podemos plantear adoptar esto. Cuando el paciente no responde, lo necesitamos, tiramos de los agonistas de la trombopoyetina. Entre que ganábamos una Eurocopa y un Mundial, en el 2009 apareció Romiplastin, ¿vale? Que es un agonista de la trombopoyetina que tiene una acción por la parte externa del receptor de la trombopoyetina y básicamente lo que hace es estimular la producción a nivel megacarioticida de las plaquetas, activando toda la cascada de diferenciación de la misma. Otros agonistas como el trombopag o trombopag o el trombopag tienen una actuación en la porción transmembrana de la misma. Lo digo porque muchas veces en las OPEs preguntan estas cosas y siempre está bien acordarse. El Romiplastin es el externo, los otros dos son más pequeños e internos. Tenemos experiencia en Romiplastin. Creo que, como digo, es un fármaco que lleva muchísimos años en el mercado. Yo toda mi vida como hematólogo la he visto con los análogos de la trombopoyetina, no he vivido el antes, ya que estos aparecieron antes de que yo hiciera hematología. Y en el estudio de extensión de los pivotales de Romiplastin lo que se vio es que los pacientes que mantenían una respuesta adecuada la mantenían durante mucho tiempo, con una mediana de respuesta del 80 y pico por cien, con un consumo de 2,9 microgramos por kilo de peso. Y lo que llama la atención es que ya se empezaba a hablar de no solo de aquellos famosos eventos de fibrosis medular, sino también ya había un 2% de eventos trombóticos asociados a este proceso. En caso del trombopag, un poco más de lo mismo, es un fármaco que lleva mucho tiempo en el mercado, similar a Romiplastin, que tiene una tasa de respuesta del 86% en los pacientes que alcanzan al menos una vez 50.000 plaquetas y cuando alcanzan más de 30.000 llega al 91% sin rescate. Los dos tienen una tasa de respuestas, como mencionó Raquel, en torno al 80%, ¿vale? Y desde hace unos años se habla de la discontinuación que se puede hacer en casi el 30% sin necesidad de recaída. Una vez que se hace la discontinuación, es verdad que la mayoría de las veces los vuelves a rescatar con los mismos fármacos. Y desde hace unos años tenemos avatrombopag, que es otro agonista de la trombopoyetina, también transmembrana, que básicamente las diferencias fundamentales con el trombopag, aparte de la dosificación, es que sí no tiene estas limitaciones a lo mejor con las medidas dietéticas de que haya que esperar 4 horas después de cierto tipo de comidas. La tasa de respuesta es del 65% y a día de hoy la tasa de descontinuación, aparte de casos aislados, no me suena de que haya muchísimo más publicado. Pero son los 3 fármacos que utilizamos prácticamente en segunda línea. Hay más agonistas cuando lo buscas. Está el uso trombopag, ¿vale? Que a día de hoy solo tiene indicación en CLD, en enfermedad crónica hepática, y el de trombopag, que es otro agonista transmembrana similar a los otros, que tiene una tasa de respuesta del 55% y que creo que solo tiene aprobación a día de hoy en China. Creo que la EMA aún no tiene aprobación. Las opciones de segunda línea ya las comentó Raquel. Tanto el rituximab como la esplenotomía son muy utilizados y fostamatinib, que tiene una tasa de respuestas en torno al 40-50%. Cabe destacar que las respuestas en sus ensayos pivotales se referían a mantener 2 determinaciones consecutivas con más de 50.000 plaquetas y era estable en torno al 17%. Pero la realidad es que las respuestas con fostamatinib y sobre todo en líneas precoces son mucho mayores. Sé que soy el gallego de los 3 ponentes hoy, pero este es un estudio de Fostasur, del Grupo Andaluz de Trombosis y Hemostasia, donde ven que en 44 pacientes que inician fostamatinib tienen unas tasas de respuestas en torno al 70%, ¿vale? Y además tienen unas respuestas duraderas, llegando incluso a 15 meses. Son pacientes además con alto riesgo trombótico, tenían creo que entre el 10 y el 15% de eventos trombóticos y más del 40% tenían hipertensión, llegando al 60-70% de los pacientes con factores de riesgo cardiovascular, ¿vale? Y tanto el tipo de PTI, las respuestas eran muy largas y muy superiores a las publicadas por los pivotales, o un poco superiores, pero un poco en el contexto ya publicado también en la literatura por grupos como el de Cooper, etc. Con lo cual es un fármaco muy, muy atractivo. Estas son las cuentas que más hacemos en consulta. Son, como digo yo, las cuentas de lechera. Cuando llegan los pacientes nuevos que tienen necesidad de tratamiento, en torno al 60-70%. Responden en torno al 80% a la primera línea y mantienen una remisión del 30%. Pero el 30 al 40% del total recae y van a una segunda línea, ya sea con listas de trombopoyetina con inhibidores del SIG. Y después es cuando empezamos a hacer nuestras cábalas del tiempo de respuesta. Y es aquí donde aparecen por dónde van los nuevos fármacos. Os lo he dicho, es una enfermedad autoinmune y la mayoría de las cosas, sacando los agonistas de la trombopoyetina, van dirigidas al sistema inmune. Por lo cual es muy atractivo, ya que la mayoría de los fármacos
no tienen un primer desarrollo en PTI, sino que ya vienen de otras enfermedades como la anemia gravis o la enfermedad anemia hemolítica autoinmune y también de cierto tipo de enfermedades. Hay inhibidores del BAF, como ianalumab o belimumab, que son inhibidores de unas moléculas de la familia del TNF, que son unas moléculas que son básicamente en el microambiente medular o inmune, lo que hacen es estimular la producción de anticuerpos a nivel de las células plasmáticas, sobre todo esas células plasmáticas de vida media larga. Daratumumab, que se está estudiando anti-CD38 en estos pacientes, es muy característico porque además siempre son pacientes que han llevado antes un anti-CD20, realmente rituximab, y muchas de las células que son las productoras de los anticuerpos contra las plaquetas son o acaban siendo seleccionadas como CD20 negativos. Luego, otro marcador como el 38 parece muy, muy atractivo. Y después otros fármacos como inhibidores de la BTK, de los cuales voy a hablar. Luego, yo voy a hablar principalmente de los que más, por decirlo así, más cerca están o tienen ensayos un poco más conocidos, ¿vale? Como inhibidores de la tirosina quinasa de Bruto, el rilzabrutinib, que lo que hace es un efecto a nivel de dos mecanismos, hace su efecto terapéutico de la PTI a nivel de dos mecanismos. Una, inhibe directamente la activación de las células B y otra que interrumpe la fagocitosis plaquetaria por el bazo y el hígado, ¿vale? Sí lo he revisado y sabemos que son famosos los inhibidores de la BTK porque también tienen una inhibición plaquetar o una disfunción plaquetar, sobre todo dependiente de la vía del colágeno, actúan como antiagregantes y en principio también tendría un efecto leve rilzabrutinib. Os traigo el estudio de seguimiento a largo plazo de los ensayos pivotales del fase 1-2. Inicialmente se hicieron varios estudios para ver la dosis adecuada o la emulación de dosis y el tipo de respuesta, de los cuales continuaron el seguimiento a aquellos pacientes que tenían respuesta y alcanzaban dosis con rilzabrutinib de 400 miligramos 2 veces al día, ¿vale? Son pocos pacientes, son 11 pacientes, con una media de edad de 50 años, donde muchos de ellos, y también los pivotales, tenían tratamientos concomitantes. Yo creo que una de las cosas más importantes de estos nuevos fármacos o de atacar el sistema inmune es que se pueden hacer tratamientos concomitantes con otros fármacos inmunosupresores o con agonistas de la trombopoyetina. Lo que se vio fue una tasa de respuesta general del 55%, como en todos los ensayos, incluso el del fostamatinib, manteniendo plaquetas mayor de 50.000 separadas 7 días, y una tasa de respuestas obtenidas del 35%. ¿Vale? Y esto serían aquellos pacientes donde se utilizaba rilzabrutinib en monoterapia o en combinación. Perdón, en monoterapia o en combinación. ¿Vale? Además, tenía una tasa de respuesta bastante rápida, es decir, en menos de 2 semanas los que respondían se podía objetivar. Los efectos adversos más frecuentes que se vieron fueron diarrea, 37%, náuseas, la fatiga, que es la típica fatiga de la PTI, y otras como distensión abdominal o vómito. A lo mejor con tanta diarrea tampoco es bueno pensar en mezclarlo con fostamatinib en el futuro. Hay que tener en cuenta esto. A día de hoy hay un estudio en fase 3, que es fase Luna, que lo que quiere es comprarlo con placebo, ya meten más de 200 pacientes, además van a incluir pacientes entre 12 y 18 años, 30, y donde van a dar, inicialmente los van a dividir en 2 brazos, rilzabrutinib más el agonista o lo que necesita el paciente, contra placebo más el agonista o lo que necesita el paciente, y después hacer un seguimiento a largo plazo. Donde yo sé, no tengo datos de publicaciones. Los bloqueadores del receptor de las inmunoglobulinas de recién nacido o los de recién nacido, es la traducción, son sobre todo 3 fármacos, ¿vale? Los 2 primeros, epocaretigimab y rozanolixizumab, son 2 fármacos que se han investigado en PTI, sobre todo el primero, el segundo sigue en fase 2 de test de dosis. Y resumiéndolo mucho, y para que se entienda, cuando tenemos inmunoglobulinas en el torrente circulatorio, estas entran dentro del endotelium celular, ya sea con el antígeno o no, y lo que se hace es una recuperación de las mismas, no se lisan todas. Algunas de ellas vuelven al torrente circulatorio. ¿Qué es lo que hacen estos bloqueadores del receptor neonatal de las inmunoglobulinas? Pues hacen que estos no se eliminen, con lo cual lo que produce es una deplección de las inmunoglobulinas, sobre todo de las IgG, que es para los que están estudiando. Y en esa deplección se llevan también los autoanticuerpos contra, en este caso, las plaquetas o contra otro antígeno propio. Efagartigimod tiene un ensayo fase 3 multicéntrico donde se comparaba efagartigimod 10 miligramos kilo semanal a dosis fija contra placebo.
¿vale? Después de un estudio inicial de una carga de un mes, en función de la respuesta a plaquetas que tenía el paciente, se podía poner una o cada 2 semanas. Eran pacientes de una mediana edad joven, ¿vale? A diferencia de, bueno, similar a las otras enfermedades con una tasa más o menos de 1:1 en función del sexo, y al inicio del tratamiento también tenían muchos de ellos, más de la mitad, tratamientos concomitantes. La tasa de respuestas fue del 38,4%, ¿vale? En el primer corte, y lo que se vio es que los que respondían bastante rápido, muy rápido, y seguían manteniendo un nivel de plaquetas superiores a 30.000. En este caso sí que la tasa de respuestas fueron, con el Intel mayor a 30.000. Pero algunos de los pacientes, además, lo que se veía es que la tasa de respuestas podía tardar mucho en llegar a eso. El 51,2% tuvieron una respuesta mantenida, y basando en análisis de farmacocinética, de cinéticas, pues lo que se vieron fueron que el 31,8% de los pacientes tenían una respuesta a las 6 semanas. Y lo mejor de todo es que los efectos adversos eran muy similares a los placebos, con lo cual es un fármaco que va muy bien en combinación o puede ir muy bien en combinación con otros fármacos en el futuro. Rozanolixizumab es otro fármaco igual, también un inhibidor o bloqueador del receptor neonatal de las inmunoglobulinas. Este es un fase 1-2 donde se testaron varias posologías y alcanzaban bastantes tipos de respuestas. Fue monoterapia en una dosis. Lo que se hizo fue ver 20 miligramos kilo en una infusión, 15 miligramos kilo en una infusión, o las iba dividiendo a 10 miligramos kilo, 2, 3, 5 infusiones. Las infusiones de un día tenían mayor tasa de respuesta, llegando al 60-70% en algunas de ellas, pero también mucha más toxicidad, ¿vale? Las infusiones de días separados tenían tasas de respuestas un poco más bajas, en torno al 30, 40%, pero la toxicidad era mucho mejor toleradas. Otra de las vías de atacar el sistema inmune pues es la inhibición del complemento. Desde hace unos años se sabe que los pacientes con PTI tienen un consumo de complemento, sobre todo dependiendo de la fracción C3 del mismo. El complemento es una parte del sistema inmune innato que lo que permite es la destrucción celular bueno, siempre es celular, pero puede ser de una bacteria, o en este caso de la plaqueta, a través de una cascada o una activación de ciertas proteínas que pertenecen. Esta inhibición nos permite trabajar contra muchas enfermedades autoinmunes. En este caso, sutimlimab se estudió en 12 pacientes que recibieron al menos una dosis de sutimlimab en una parte A y después los que respondían con una parte B. La mediana eran 42 años, todos tenían una mediana alta de tratamientos previos de 5,5. Eso es importante porque son pacientes que probablemente algunos de ellos podían responder a la definición de multirefractario, y sobre todo recibieron una parte muy alta de pacientes que fueron tratados con rituximab anteriormente. Lo que se hacía era una infusión cada 2 semanas de 6,5 gramos si el paciente pesaba menos de 75 kilos o 7,5 si pesaba más de 75, y después los que respondían pues iban a una segunda parte. Un dato curioso es que antes de la semana del día 7 los que respondían alcanzaban ya una respuesta mayor a 50.000 plaquetas, las cuales iban manteniendo durante todo el proceso. Después, esto fue el periodo de lavado, donde lo que sí se ve es que dejan de responder, es decir, si retiramos sutimlimab, los pacientes vuelven a tener un efecto plaquetopenizante, ¿vale? Pero al reintroducirlo vuelven a responder. El 42% lograron 50.000 plaquetas en al menos la mitad de los citas de seguimiento, y 4 de estos pacientes alcanzaron una respuesta completa, ¿vale? Salvo la migraña, fueron efectos adversos muy bien tolerados. Un breve resumen sobre los fármacos que hay ahora mismo en investigación o en fase 3 con las diferentes, os lo dejo aquí. Otros en los cuales no me he mentido, hay otros antes de 20 como obilizumab, que también alcanzan respuestas similares a rituximab. Hay otras terapias dirigidas contra células plasmáticas. Yo particularmente es una de las terapias que más me atraía, ya que es lo que digo, siempre que utilizamos rituximab, si nos cargamos la célula que es CD20, siempre te parece que la célula que queda tiene que ser CD20 negativa, pero puede ser CD38 positiva. Y están ahora mismo en fases 2, sobre todo de la tumumab, está en fase 2
y hay algunos breves casos publicados como de 3 de 5 pacientes alcanzaba respuesta. El problema siguen siendo las infecciones. Y otros fármacos como rupulizumab, que son inhibidores de las células T, que están ahora mismo en investigación. Hoy en día, la impresión que tengo es que si no tienes una CAR-T o no se está haciendo CAR-T, pues es como que no eres una hemopatía o una enfermedad de renombre. Hace unos meses, ya un año y pico, se publicó en England las respuestas del lupus a un anti-CD19. En el último ASH se publicó un estudio murino, el modelo murino de anti-CD19 en este caso en ratas que tenían PTI. Y ya hay en China ya hay un estudio ongoing de un CAR-T desarrollado para PTI, lo cual siempre es de agradecer. Hay otras opciones en primera línea de combinación, sobre todo de inmunosupresores o agonistas con inmunosupresores, que alcanzan unas respuestas en algunos casos muy curiosas y sobre todo unas respuestas mantenidas, ¿vale? Que siempre tiramos de ellas, casi nunca en primera línea, pero sí las utilizamos a veces entre primera y segunda línea, ¿no? Es muchos de esos pacientes que ya lo comentaba antes Raquel, de que le añaden un poco de corticoide al agonista. Y uno de los caminos pendientes que nos queda siempre es la calidad de vida. Es verdad que hace años ya se publicó que los pacientes con PTI tenían una sensación de calidad de vida similar a algunos procesos oncológicos, mucho peor, muy en la línea de pacientes con otras enfermedades autoinmunes. Y a día de hoy sí que varios estudios publicados para medir calidad de vida, lo que dice es que el paciente con PTI tiene, sobre todo, por decirlo así, yo lo resumo en 3 puntos. Uno, los síntomas derivados de la enfermedad y la trombopenia, es decir, los hematomas, el estigma social que puede tener hematomas y la preocupación que genera si los hematomas son mayores. Los segundos, relacionados con el fármaco, y los terceros, es esa fatiga que tienen constantemente los pacientes, que a veces puede ser limitante. Se han utilizado muchas escalas de vida y todas, aunque hay unas específicas para PTI, todas concuerdan que los pacientes con PTI la calidad de vida es baja. En cuanto a los fármacos, tengo que mencionar pues, que siempre intentamos adaptarnos a los pacientes para que sea lo menos molesto ya que tengan una disminución de su calidad de vida diaria relacionada con la administración o la dispensación de fármacos. En cuanto a remiplostim, ya sabéis que es un fármaco subcutáneo de administración semanal o a algún paciente cada 2 semanas, incluso más. Lo que se han desarrollado pues, fueron programas como administración a domicilio. En Galicia, en Santiago, por ejemplo, es el que tenemos Padromi, que es donde un enfermero va todas las semanas a administrárselo a los pacientes a casa, o otros programas que sí que los hay en España que se atiende que hace la misma función. También hay una disposición ambulante que nació en el COVID, como es el Romicar, que lo tienen en Vigo y creo que también en Pontevedra, donde los pacientes, sin bajarse del coche, pues recogen la dosis habitualmente para 2 semanas, porque es el tiempo de estabilidad de los pacientes. Y muchas veces lo que hacemos es recogerlo en el hospital, que el paciente venga al hospital de día y pueda recogerlo y ponerse una autoadministración. Son todos programas desarrollados en el contexto de que el paciente tiene que tener el menor impacto relacionado con el tratamiento o vamos a intentar tenerlo. Hace años ya se publicó también la calidad de vida con tratamientos de pacientes tratados con el trombopag tenían una mayor calidad de vida, pero hay una cosa que siempre, y se repite, ¿no? Que es esa fatiga crónica que muchas veces mejoran un poco, pero no llegan a ser la mejoría suficiente que esperamos de los pacientes. En el estudio del inhibidor del BTK, rilzabrutinib, también se están midiendo con calidad de vida con el IPT-PPAC, una encuesta de calidad de vida, cómo los pacientes van mejorando. Y mejoran en todas las facetas. Es verdad que eran pocos pacientes, creo que eran 17 lo que había publicado, pero hay una donde mejoran, pero no lo suficiente, que es esa fatiga crónica. En cuanto a la satisfacción del paciente con la percepción del tratamiento, en general es muy buena, ¿vale? Sobre todo con los agonistas del receptor de la trombopoyetina. Un poco menos con los corticoides, porque los corticoides al final todos los conocéis, ya seáis hematólogos o pacientes, tienen efectos adversos. Mis conclusiones es que a día de hoy el tratamiento de la PTI es eficaz, aunque nos queda un 10 o un 20% de los pacientes que recaen tras varias líneas de tratamiento. Y yo creo que el futuro es la asociación, es atacar la enfermedad por distintas vías, como ya lo estamos haciendo. Y sobre todo porque son fármacos, algunos de los que vienen muy bien tolerados y con muy pocos efectos adversos. ¿Vale?
Me encanta ver que toda la investigación lleva un camino fisiopatológico muy atractivo, igual que otras patologías autoinmunes, y esperemos que en breve seamos una patología que va un poco por delante, ya que tenemos la parte de la otra parte de la hematología que tiene fármacos interesantes. Y lo que debemos es intentar mejorar esa astenia de alguna manera, aparte de medidas psicosociales y dietéticas, pues intentar que sí, la investigación vaya por ese lado. Y nada más, recordaros que es una semana importante para todos, creo, y dar las gracias a todos, a la Fundación y al Grupo Gallego de Trombosis y Hemostasia, que esperemos que, al igual que el andaluz, en breves tenemos publicaciones de tanto impacto. Muchas gracias. Felicidades, Michelle. Gracias. Muchas gracias a ti por esta revisión de lo que viene y de que nos tenemos que ir adaptando a ello. Bueno, se abre el turno de preguntas y espero que a todos los asistentes que no perdáis la oportunidad, porque que tengamos este foro para poder compartir dudas y pacientes y opiniones no tiene precio. Y mientras los compañeros se animan, yo tengo aquí preguntillas para los dos. Empiezo con Raquel. Con una de las primeras cosas que te plantearía es, en el estudio de embarazadas, en las chicas embarazadas, 4 puntos sobre cuáles son las pruebas complementarias que tú crees que son importantes y que lo diferencian de la PTI estándar. Es decir, el estudio de una trombocitopenia en la embarazada. ¿Qué es lo que tú pides cuando te llega una chica o dependiendo en qué momento? En el embarazo tampoco, salvo los anticuerpos antifosfolípidos, que a veces por patología obstétrica sí que los tendremos que testar, las pruebas de función hepática las tenemos desde el inicio, también en PTI en la población general. La revisión del frotis también, es decir, yo creo que la diferencia no sería tanto en cuanto a las pruebas, sino en la evolución de la paciente. Las guías muchas veces nos dicen que esa paciente hay que verla cada no sé cuánto tiempo, pero esa cronología de la trombopenia, de qué es lo que va a pasar con esa trombopenia y sobre todo correlacionarla con el momento de aparición, el trimestre de gestación en el que se produzca, es muy importante. El seguimiento también con el obstetra, que el obstetra nos diga que esos controles ecográficos están siendo buenos, que no tenga ningún problema bueno, que además los scores que hacen ya los obstetras lo hacen desde primer trimestre con el riesgo de preeclampsia, que también nos puede poner sobre aviso. Pero creo que a nivel del diagnóstico, salvo los antifosfolípidos, que a lo mejor algunas ya sí que lo tienen testado, o que a lo mejor te lo puedes plantear, no quizás en el embarazo claramente, pero cerca, el resto de las pruebas yo no cambiaría o no cambio demasiado. Vale. Hombre, yo te lo preguntaba un poco por puntualizar, no solo en PTI quizás, sino en la trombocitopenia en general. Una chiquita que nos lleguen para una consulta en el segundo, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, ver si qué otras cosas tenemos que tener en mente, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, los antifosfolípidos es una opción, pero también el tema del riesgo de preeclampsia y las proteinurias, Sí, control de la tensión arterial. Sí, Ahí está. eso lo que pasa es que realmente, no sé si en vuestras consultas, pero generalmente si están con trombopenia ya alguien la ha pasado a las consultas de alto riesgo, y en alto riesgo, al menos en mi hospital, el screening de preeclampsia con los biomarcadores lo hacen desde el primer trimestre y lo repiten secuencialmente. La tensión el control de la tensión la hace la matrona, y en el caso de que haya algún factor de riesgo le miden la proteinuria en orina de 24 horas. Entonces, Eso es. se la miden, pero claro, nosotros cuando lo tenemos en consulta, eso ya viene ella con la información. Por eso decía lo del seguimiento, que no es una prueba que pida yo, pero que por supuesto hay que tenerlo, y sobre todo, como tú bien dices, segundo o tercer trimestre, fundamental. ¿Vale? Que aquellos que no tengan o no tengamos los apoyos de ese tipo de seguimiento tan estricto, porque los programas de evaluación pues pueden cambiar de una comunidad autónoma a otra, personas que se desplazan, chicas que, bueno, por lo que sea, no llegan en el tercer trimestre, que no perdamos esto de vista. Yo sigo ahora con, que no sé si es Michelle o Michael. ¿Cómo quieres que te llames? Michael. Era mi Vale. madre muy joven. Venga, pues Michael. Y yo quería preguntarte un poco tu opinión sobre terapias combinadas. La opinión esa me gustaría tenerla de los dos, pero sobre todo porque, como tú muy bien has dicho, los nuevos fármacos van a salir todos con información de terapia combinada.
porque la mayoría de los ensayos no te dejan mover el tratamiento de base del paciente una vez que entra en el ensayo. Entonces, si está con el análogo, va con el análogo, si está con corticoides, va con corticoides, y del tirón por lo menos los 6 primeros meses de ensayo. Y eso nos va a dar mucha información. Entonces, a mí me gustaría saber vuestra opinión, empezando con Michael, pues eso, del uso de terapias combinadas, ¿cuál es vuestra impresión? ¿En qué momento creéis que deberían utilizarse? A ver, yo te puedo hablar de lo que hacemos de lo que hago yo habitualmente en consulta. Es, el paciente que estás con una línea antes de agotarla, siempre intentas hacer una combinación. Es muy típico del paciente que te ha respondido a una rituximab, después lo has casado con RTPO, pues 2 años después te hace una recaída, empiezas con corticoides, le vas bajando, lo mantienes un poco, pero a veces le mantienes RTPO y le dejas ese corticoide una temporada y después lo vas calibrando. Rituximab con análogo no lo he visto tanto, aparte de las publicaciones. Mi experiencia es poca. Es decir, o análogo y rituximab. Es verdad que algunos sí lo hemos rescatado, pero después sí. Y los nuevos es que eso, yo creo que están diseñados para ser en combinación, es decir, por el mecanismo de acción que tienen. 2 agonistas en combinación, las publicaciones aumentan, creo que eran 10-15% la tasa de respuestas. Yo nunca los he utilizado a día de hoy. Lo siento, es así que esa parte no sé vosotros seguro que tenéis más experiencia que yo. Pero el resto sí, yo el corticoide al paciente que se te cae, que tiene esa dosis máxima, lo vas aprobando. El rescate con inmunoglobulinas puntual también. Y el Ritu también. Y bueno, y ¿Tú, Raquel? fostamatinib, sí, es que es una cosa que eso es verdad. Bueno, siempre he olvidado fostamatinib. Yo para mí fostamatinib es el que mejor casa con todos, porque es verdad que muchas de las publicaciones van en monoterapia. Mi experiencia y mis compañeros por aquí es que tenemos bastantes pacientes con RTPO y fostamatinib y se van manteniendo. Eso es verdad que sí lo tenemos. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Michael. Además, tú lo has dicho en la presentación, creo que hay que tratar a la enfermedad según distintos tipos de mecanismos de acción. Entonces, aunque los análogos tienen distintas dianas, pero es verdad que tratar con 2 análogos, a mí me da la sensación de que no tienen tanta respuesta con eso, ¿no? Como comparar un análogo con el fostamatinib. De todas maneras, siempre me choca mucho con el tema de los corticoides, con las toxicidades que tenemos, con el problema que tenemos siempre con los corticoides, que sigamos poniéndolo de primera línea. Entonces, con esos datos que están apareciendo ahora y sobre todo en combinaciones, yo tengo la esperanza de que salten quizás los análogos a primera línea y esas combinaciones, a lo mejor con los nuevos fármacos que vengan, con fostamatinib, con corticoides, de forma aislada, sea a lo mejor una segunda línea de tratamiento o un tratamiento de rescate. Pero me cuesta mucho pensar que con todo lo que hay ahora mismo en el arsenal terapéutico sigamos tratando en primera línea dentro de X años con corticoides. A ver, lo de la primera línea el problema es el de farmacia. Bueno, no sé si hay farmacéuticos escuchándolos, es que te lo apruebo. Pero yo creo que ya nadie duda, ya no esperas, bueno, las guías ya tal, pero ya no esperas los 4 o 6 ciclos de Dexa, ya no esperas que la prednisona suba 2. Es decir, yo a la mínima, pues tiras de un análogo. Yo es lo que hago habitualmente en consulta. Después ya veremos si discontinuamos. Pero un poco para taparte de ya he llevado una línea con respuesta insuficiente, pero es lo que hago. Sé que hay gente que lo pone en primera línea porque tiene muy buen contacto con farmacia, nosotros no. Hombre, lo único que sí es verdad que primera línea, nuevo diagnóstico, hay que hacer ensayos clínicos y pivotales. Nosotros tenemos la suerte de que, uno del Trombopag y Dexa lo está encabezando Alemania, Romiplisten y Dexa lo encabezamos a nivel internacional desde España. Son 15 centros españoles los que están reclutando pacientes, 10 centros ingleses y 5 centros italianos, y sí deciros que ya hemos reclutado un poquito más de la mitad de los pacientes que se necesitan en el randomizado, y espero que eso sirva para que, pues para que se pueda sacar la confirmación de que esto es válido y llega una ficha técnica y sea todo mucho más sencillo, ¿no? Y en segunda línea, pues eso, yo es que coincido con vosotros, nosotros empezamos a combinar desde muy pronto, o sea, desde que el análogo a dosis máximas no consigue respuesta, lo combinamos directamente, y en este caso es con Fosta, y bueno, de hecho se lanzó desde
desde el Getty quien quería participar y se ha mandado una publicación española de Ava y Fosta-Matinip. Está pendiente de revisión. Y sí deciros que desde el Getty sí os puedo decir que lo mismo, se lanzó una llamada para quien quisiera participar y mandar la información que tuviera sobre combinaciones y, vamos, se terminó de escribir hace 4 o 5 días. Se ha mandado para que todos los que han participado lo revisen y se va a mandar al nacional y las tasas de respuesta son cercanas a entre un 65 y 80% dependiendo del tipo de combinación, sobre un total de 113 pacientes en 130 combinaciones, que eso son muchos. Entonces aprovechar, bueno, que ya cuando salga en el nacional si lo cogen, pues lo veremos y la idea sería dar un segundo llamamiento porque los datos de España juntos son muy potentes y creo que es importante que, bueno, pues eso, que intercambiemos la información, igual que hemos hecho en Andalucía, pues hacerlo en el resto de España. Y para eso recordaros también, ya aprovecho, que el registro español de PTI se ha revisado, se ha modificado. Necesitas ser miembro del Getty para poder meter los datos. Ya está pendiente de paso de comité de ética. Entonces, todo el mundo que quiera que no piense, sí, yo soy del Getty porque me hizo una vez y estuve en una base de datos de un Excel. No, hay que entrar en la página de la Sociedad Española de Hematología, ir a Getty y darle a entrar. Si ves que no puedes entrar, es que no estás dentro del registro del Getty y darte de alta. Vamos, no tiene más historia. Y yo pienso que de aquí a diciembre estará todo rodado y todo el que quiera pues podrá meter datos y yo creo que podemos estar a la altura de registros como los noruegos o los franceses si nos ponemos, porque fijaros, nos hemos puesto de acuerdo 4 y tenemos un montón de pacientes en combinación, como aquel que dice. Entonces es importante. Bueno, son las 7:15, el tiempo es oro. Yo quiero agradeceros sobre todo a la doctora Garriga, Raquel, y a Michelle su generosidad compartiendo todo lo que han revisado, han estudiado y sobre todo su tiempo, que es muy valioso el de todos. Quedamos todos muy pillados. A la Fundación Victoria Eugenia, a todos los patrocinadores, a la industria, tanto a Sobi como a Amgen como a Novartis. Y bueno, espero que siga siendo habitual la Fundación tener estas revisiones y estos seminarios. Muchas gracias a los dos y que descanséis, que tengáis muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.